Bienvenidos a Historias Curiosas de la Historia. Yo soy Valentina Bianchi. Y yo, Aldana Lesmo. Y hoy tenemos a 3 especialistas, Franco Vinci, Florencia Domenech y Camila Rivera. Florencia, ¿de qué manera te podías convertir en un esclavo? Bueno, en esa época existían varias formas de volverte un esclavo. Podrías volverte un esclavo porque te habían atrapado cometiendo algún delito, o podría ser porque eras prisionero de guerra, ya que quizá tenías alguna deuda con alguien con mayor poder adquisitivo, pero era eso. Franco, ¿qué justificación halló la Iglesia para seguir teniendo esclavos? Bueno, primero, muchas personas se han quejado de que estos humanos debían ser libres, pero la Iglesia halló la explicación perfecta: su color de piel. Esta justificación fue aceptada hasta el siglo XIX. Muchas gracias. ¿En qué categoría se clasificaban a los esclavos? Bueno, se los clasificaba con la creencia de que los esclavos negros eran físicamente superiores a los blancos, ya que soportaban mejor los maltratos físicos proporcionados por sus amos. Y dentro de eso su valor era determinado por su sexo, edad, condición física y habilidad. Pero lo que tenía mayor importancia era su procedencia, es decir, si era recién llegado de África, que era bozal, si era adaptado al lugar, es decir, que haya llevado un tiempo allí, era ladino, o si era nativo del lugar, que era criollo, siendo los más cotizados los bozales. Cami, contame qué hacían los amos cuando los esclavos se enfermaban o tenían una enfermedad incurable. Antes se creía que los esclavos negros eran físicamente superiores a los blancos, por eso cuando estos contraían una enfermedad grave o incurable, sus amos invertían bastante dinero para su cuidado, pensando que curarían y mejorarían, generando un gasto menor. Pero al ver que los esclavos no mejoraban, sus amos denunciaban a los vendedores pensando que los habían estafado. Bueno, Fran, contame cómo evaluaban a los esclavos y por qué. Bueno, esta evaluación la realizaba un médico cirujano. Le liberaba los grilletas, le examinaba la vista y la boca, les hacían saltar, correr y mover las extremidades de distintas formas. Se les desnudaba y examinaba los genitales buscando síntomas de enfermedades. Cami, contame cómo era el cuidado en una cuadrilla de esclavos y cómo eran los esclavos domésticos. Si se trataba de una cuadrilla de esclavos y solo se enfermaba uno, su amo jefe lo dejaba a cargo de otro esclavo compañero de él y muy pocas veces le daba atención médica. Esto solo pasaba cuando un solo esclavo se enfermaba, ¿no? Pero si se enfermaba más de la mitad de la cuadrilla, en cambio, con los esclavos domésticos era muy diferente, ya que su ausencia se notaría mucho en el ambiente al no tener grandes cantidades. Casi siempre gozaban de mejor atención médica. Bueno, gracias a todos por escucharnos en este día. Y gracias a los 3 especialistas que vinieron. Buenos días, estamos en el segmento Pequeñas Historias de la Historia y hoy vamos a hablar sobre la nobleza. ¿Qué es la nobleza? La nobleza es una clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados de sus antepasados. Ahora que ya sabemos qué es la nobleza, vamos a hablar de algunas características que tenían en la Edad Moderna. La nobleza continuó siendo la clase dominante durante la modernidad, a pesar de necesitar consecuencias con los campesinos y la protección de la monarquía. Esta clase sufrió algunas modificaciones. La monarquía otorgó el título de nobles a miembros de la burguesía que accedieron a cargos en la corte. Así surgió la nobleza de toga, llamada así por el traje que usaban los funcionarios del rey y que se basaba en la adquisición de un cargo público al servicio del rey o de la corona. La nobleza de toga era recompensa por servicios prestados al monarca o venta de funciones públicas. Se trataba de nobles que proceden de la alta burguesía y con patrimonio económico, y la nobleza de espada que descendía de la antigua aristocracia medieval. También hay diferentes características de la nobleza, por ejemplo, cómo se vestían. El traje masculino estaba compuesto de choque más ajustada a la cintura y amplia a la cadera, calzas anchas y sombrero de fieltro, adorno con plumas, sobre todo cortos, guantes y botas de cuero. El traje femenino se caracterizaba por el escote cuadrado, los bordes de oro y de plata, y en su pelo usaban una corona de moños y de trenzas.
También de cómo trataban a las mujeres. Las mujeres de la nobleza disfrutaban del beneficio de su estamento, pudiendo asistir a espectáculos religiosos únicos y viviendo con comodidad, pero eran siempre muy vigiladas, controlando sus salidas y entradas para evitar el contacto con otro sexo. Por último, ¿cómo vivían? Los nobles, a diferencia de los campesinos que vivían en el campo con casas amplias, vivían en lujosos palacios situados en el centro de las ciudades. Esto fue todo por hoy, nos encontramos en el siguiente capítulo. Buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Augusto Barretoni. Les hablamos de la estación Plácido Marín del curso Segundo Coma. Hoy vamos a hablar sobre la Ruta de la Seda y su principal comerciante, Marco Polo. Yo les puedo decir que la Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizada a partir del negocio de la seda china, desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente índico, pérsico, arábico, sirio, turco, europeo y africano. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang'an, en China, pasando entre otras por Karakorum, el paso de Khunjerab, Susa, el valle de Fergana, Samarcanda, Taxila, Antioquia, en Siria, Alejandría, Kazán y Constantinopla. A las puertas de Europa, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV, en los confines de Europa y a Somalia y Etiopía en el África Oriental. El experto en prehistoria, André Leroy Gourand, considera esta ruta como una especie de intercambios activo desde el Paleolítico. Bueno, ahora le va a hablar mi amigo Ariel Mamani. Mi nombre es Ariel Mamani y les voy a hablar sobre la ruta de la seda durante la época helenística. El primer paso importante de la apertura de la ruta de seda entre el Oriente y el Occidente llegó en la expansión del Imperio Alejandro Magno. En el Asia Central, en agosto de 329 a.C., Alejandro fundó la ciudad Alejandría de Escate, en la desembocadura de la valle del Fergana en la actual Tayikistán. Y durante el Imperio Romano, la partida de Titanus se convirtió en los viajeros que penetraron más lejos hacia el este de la ruta de seda. Desde el mundo mediterráneo, probablemente en el objetivo de regularizar los contactos, reducir el papel de los intercambios. Ahora Ezequiel Atadía nos hablará sobre la época medieval. Bueno, la ruta de la seda representa un temprano fenómeno de integración política y cultural debido al comercio interregional. Sostuvo una cultura internacional que enlazaba a grupos tan diversos como los magiares, armenios y chinos. La ruta experimentó periodos principales de popularidad y actividad en diferentes épocas. La ruta de la seda dio origen a agrupaciones de estados militares originarios del norte de China, abriendo el Asia Central y China a religiones como el nestorianismo, maniqueísmo, budismo y más tarde islámico, y creando la influyente Federación de Jazaría. El explorador veneciano Marco Polo se convirtió en uno de los primeros europeos que recorrieron la ruta hasta China, y sus relatos documentados en los viajes de Marco Polo fue sin duda el más leído. Mi nombre es Ismael Esma y yo les voy a hablar sobre la desaparición de la ruta de la seda y la época actual. La desaparición de la ruta de la seda tras el fin del reinado de los mongoles fue uno de los principales factores que estimularon la búsqueda de nuevas rutas hasta el próspero imperio chino por parte de potencias europeas, sobre todo por vía marítima. En la época actual, el puente terrestre euroasiático se refiere a veces como la nueva ruta de la seda, el último eslabón de una vía férrea. Se terminó en 1990. En la actualidad, la línea es utilizada por servicios directos de pasajeros desde Urumqi en Xinjiang hasta Almaty y Astana en Kazajistán.
Mateo Polo y Niccolò Polo, tío y padre de Marco, habían realizado un viaje similar antes de invitar a Marco Polo a tomar parte en la segunda expedición al Kanato de China. La celebridad de este viajero se debe a la descripción del viaje y las maravillas narradas en su libro 2 millones, más conocido en español como Los viajes de Marco Polo o el libro de las maravillas. Bienvenidos nuevamente a Historias Curiosas de la Historia de Mateo Casella, Leandro Clausi, Enzo Correa, Luciano Díez y Martiliano Mitev de segundo com A. Para el programa de hoy tenemos un móvil en el año 1475 con 2 ingleses y nos van a hablar sobre los deportes de su época. Esto está pasando ahora. Móvil, contacto directo. ¿Qué deportes practicaban? La caza es un deporte que se practicaba principalmente por nobles. Se utiliza la fuerza, la espada o la lanza. Uno de los más famosos era Felipe IV. Otro deporte que practicamos son los juegos de raqueta y palo, que es un tipo de tenis europeo que viene de los antiguos juegos de bote y golpeo. Ese deporte está teniendo un éxito muy prolongado y además se están fabricando raquetas con cuerdas de tripas de animales. Los partidos se disputan por varios jugadores en las plazas de las ciudades. Se utilizan las paredes y las formas arquitectónicas de las casas como parte del terreno de juego. ¿Hay algún otro deporte que practiquen? El golf en invierno, cuando los canales holandeses se helan, una gran multitud de ciudadanos de todas las edades y clases sociales acudían a estas heladas aguas para patinar. El golf consiste en dar a una bola con una especie de palo e intentar introducirlo en un agujero de hielo. Jugaban todos contra todos. Otro deporte es el calcio, que es un juego semejante a la soule. El juego del calcio no tiene ninguna semejanza con el fútbol, aunque el calcio es una palabra italiana para fútbol. Fue inventado probablemente en los campamentos militares donde los soldados que quedaban sin luchar hubieran perdido fuerza sin ejercicio. Es un juego que desarrolla los músculos del brazo y de la pierna en una verdadera lucha. La pelota tiene el tamaño y la forma de una bola de la bola del cañón. Primero fue jugado en Florencia, no como deporte sino como entrenamiento de hombres jóvenes en el arte de combate. El encuentro más famoso fue el del 17 de febrero de 1530 en Plaza Santa Cruz. Este juego se disputa entre 2 equipos de 27 jugadores con 6 árbitros. Se permite el uso tanto de manos como de los pies. Los equipos vestidos en galante manifestación con libreas de colores. En Italia el calcio es practicado por nobles e intelectuales, hasta el punto de que hay 3 famosos jugadores de calcio, Julio de Medici, Alejandro de Medici y Maffeo Barbanini, están por ser elevados a jerarcas máximos de la Iglesia Católica con los nombres de Clemente VII, León XI y Urbano VII. ¿Estos deportes se juegan de a uno o de a varios? Depende de qué juego menciones. La caza normalmente se practica de a uno y el golf da muchos. Bueno, con esto finalizamos el programa de hoy. Un programa muy interesante. Me despido de los hombres de Inglaterra. Un saludo y hasta pronto.
Hola, bienvenidos a otro programa más de Curiosidades de la Edad Media. Hoy te vamos a contar las cosas que no sabías sobre la burguesía. Les habla Martina, la conductora, y hoy nos acompañan Mía y Kiara. Así es, hoy te vamos a contar cómo se vestían, de qué vivían, cómo vivían y qué requisitos se debía cumplir para pertenecer a la burguesía. Kiara, contanos, ¿cómo se vestían los burgueses? Bueno, ellos al ser una clase social alta, usaban mejores telas, hilados, lanas, perfumes y joyas que venían de países árabes. Es verdad, pero en 300 años la moda cambió mucho. No es lo mismo un burgués del siglo XIV que del siglo XV. ¿Qué requisitos había que tener para ser parte de la burguesía? Porque me imagino que no cualquiera podía hacerlo. Bueno, para pertenecer a la burguesía era necesario ser alguien, es decir, una persona que contase como individuo, gracias a su fortuna y su capacidad para mandar sobre otros hombres. ¿Y cuál era la principal característica de la burguesía? La principal característica era la de constituir un grupo de personas con poder e influencia, independientes del poder y la influencia proveniente del nacimiento y del estatus tradicional. ¿Y cómo vivían? Ellos vivían en barrios elegantes y ensanchados, y fueron mejorando sus servicios de alcantarillado, agua potable, iluminación y pavimentado. Sus viviendas eran confortables y tenían muchos pisos a los que decoraban en exceso. También tenían una vida social intensa, iban a los cafés, al teatro, a la ópera y a otros lugares. La burguesía era adinerada y disfrutaban de grandes lujos, aunque el hombre tenía que trabajar para mantener a la familia. Así es, porque su crecimiento de poder económico les favoreció, y es por eso que dejaron de ser considerados inferiores a los nobles. Ellos también eran propietarios de los medios de producción como tierras, fábricas o empresas. ¿Y las mujeres qué hacían? Se quedaban en los hogares supervisando que la servidumbre cumpla con las tareas domésticas. También cuidaban a sus hijos y cumplían su papel de esposa respetable. No trabajaban afuera, ya que suponía una pérdida de prestigio. Así es, solo los hombres estudiaban. Las mujeres tenían que aparentar buenas maneras. Sabiendo ya estos datos curiosos sobre la burguesía, llegó el momento de irnos. Esperamos que hayan aprendido y nos vemos en el próximo programa. Bienvenidos a las historias curiosas de la historia. Hoy le vamos a hablar sobre el humanismo con dos integrantes del grupo, Maxi Fernández y Franco Herrera. El humanismo. En el plano del pensamiento y la literatura se desarrolló el humanismo, que surgió en Italia y se expandió por diversas regiones de Europa. Este movimiento se caracterizó por la recuperación de textos científicos, literarios y filosóficos escritos en la antigüedad clásica, en un afán de recuperar el lugar central del hombre en el acontecer de la vida. Buenos días. El humanismo buscó desplazar a Pío del lugar central que había ocupado durante la Edad Media y colocar al hombre como el centro del mundo, como fuerza de transformadora. Sin embargo, no negó la existencia de una fuerza creadora del origen divino. Yo soy Franco Herrera y voy a hablar de lo que alcanzó el humanismo. El humanismo alcanzó su máxima expresión en ciudades italianas y flamencas, como Florencia y Rotterdam. Y entre sus más destacadas representantes pueden nombrarse a los italianos Giovanni Pico della Mirandola, Nicolás Maquiavelo y León Battista Alberti, el inglés Tomás Moro y el holandés Erasmo de Rotterdam. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre esas personas que, del una humanismo. persona en especial, que es Tomás More, que también era muy conocido por su nombre en español, castellanizado, Tomás Moro. Tomás Moro nació un 7 de febrero de 1478 y falleció el 6 de julio de 1535. Él fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor y Lord Canciller de Enrique VIII. Además, fue profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa es Utopia, donde buscaba relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de la isla del mismo nombre. Además, Moro fue un importante detractor de la Reforma protestante y en especial de Martín Lutero y de William Tyndale.
Ahora vamos a seguir con el italiano Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Giovanni Pico della Mirandola fue un humanista y pensador italiano. Es más conocido por los eventos acaecidos en 1986, cuando a la edad de 23 años propuso defender 900 tesis de religión, filosofía de la naturaleza y contra todos los prometedores, a lo que escribió Orato de Hominis Digna Fate, que ha sido llamado como el manifiesto del Renacimiento y una clave del texto humanismo renacentista, a lo que llamó reforma hermenéutica. Y ahora viene el holandés Erasmus de Rotterdam. Nació el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam y murió el 12 de julio de 1536 en Basilea. También conocido como un humanista, filósofo, filólogo, teólogo neerlandés, autor de importantes obras escritas en latín. Y ahora viene Alberti. León Battista Alberti. Nació el 18 de febrero de 1404 en Génova, Italia. Fue un arquitecto, secretario personal, abreviador apostólico de 3 papas: Eugenio IV, Nicolás V y Pío II, humanista, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades principales, también fue un litográfico, lingüístico, filosófico, músico y arqueológico. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. Terminamos con la actividad de explicarles lo del humanismo y los hombres más relevantes del humanismo. Bueno, nos despedimos con los dos integrantes más del grupo, con Maxi y con Franco. Chao, hasta luego. Chao. Bienvenidos al programa Historias Curiosas de la Historia. El día de hoy exploraremos un poco la cultura de la Edad Moderna. ¿Sabían que la Edad Moderna, en cuanto al ámbito artístico se refiere, surge con el Renacimiento, que se caracteriza por una ruptura total con el ámbito anterior? Siguiendo con la Edad Moderna, destacaremos a Mozart, que fue uno de los músicos más importantes en aquella época. Escuché que a los 6 años ya tocaba a la perfección instrumentos de tecla y el violín. ¿Es cierto? Sí, inclusive improvisaba y componía. ¡Wow! Era un genio. Yo ni siquiera sé tocar la flauta. ¿Viste? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la Edad Moderna. Ah, cierto. ¿Hay cómo eran las clases sociales? Se dividían en nobles, burgueses y campesinos. Podían distinguirse fácilmente su clase mediante su ropa. Sí, ya me acordé. Los nobles de España estaban exentos en el cumplimiento de las leyes suntuarias que imponían austeridad en el vestido, pudiendo usar los colores más llamativos y adornos hechos con laces, sedas y joyas. En Francia llevar espada era un distintivo de la nobleza, negándose su uso al resto de la población. También lo era, en muchos países, la exhibición de escudos de armas que exponían en sus carruajes y puertas de palacios. Los varones de la burguesía del siglo XIX siempre usaban frac de hombreras anchas, chaleco y corbatas anchas. Luego el frac se ajustaría casi para mediados de este siglo, usándose un chaleco corto y corbata grande. Los varones que no poseían tanta fortuna usaban una faja de seda y una chaquetilla. También se usaban mucho la levita, y el estilo de todos ellos era llevar bigotes, el pelo largo y rizado y también patillas. Las damas usaban mucho la mantilla de seda y peinetas. Estuvo muy de moda los faldones hechos hasta 14 metros de tela. El estilo miniñaque proviene de la primera mitad del siglo XIX, donde los diseños se volvieron más sencillos. Se dio paso a un mayor volumen en la parte de las muñecas. Apareció la enagua con aros. La mejora de las telas abrió paso para una gran variedad de materiales para faldas. El estilo Polison comenzó a la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría de los vestidos tenían 2 partes separadas, la falda y el corpiño.
Las faldas perdieron el volumen que las caracterizaba. En cambio, los campesinos no tenían tanto lujo, por lo tanto debían vestirse con lo que tenían, mayormente trapos viejos o tejidos a mano. Qué injusticia, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pasemos al tema de la gastronomía. En el siglo XV, los cronistas españoles que llegaban a Mesoamérica se dan cuenta de la cantidad de productos que habían. También notaban que en el palacio el rey comía con gran lujo. Las mesas tenían manteles blancos, mientras el rey comía, disfrutaba de grandes espectáculos. A América llegaron varios productos de Europa, como el cerdo, trigo, el olivo, pero el más importante fue la caña de azúcar. En el siglo XV, Italia era el país europeo que más se destacaba por su elegancia. Este contribuyó en Francia en arreglar las mesas con finas porcelanas y cubiertos. Se preparan recetas nuevas que influenciaron en la comida francesa. Comían frutas como entradas al plato fuerte y disminuyeron el uso de especias, para que el sabor de los alimentos fuera más natural. En el siglo XVI se siguen preparando nuevas recetas, y Francesco Procopio inventó el helado, que tuvo gran éxito en París. Se escriben libros como el Epulario y la ópera de Bartolomeo Scapi. Catalina de Médicis fomentó en Francia elementos italianos, el placer, el lujo y el arte de la mesa. En el siglo XVII, con Luis XIII, hubo influencia de la cocina hispana en la cocina francesa. Llevaron el chocolate las españolas esposas de los monarcas franceses y lo impusieron como una moda. Con Luis XIV no usaban los comedores. Las personas ricas, al igual que el pueblo, comían en la cocina. Aparece el primer café y se crea la costumbre de tomar un poco de licor al finalizar las comidas. En el siglo XVIII, con Luis XV, llegaron nuevos alimentos al país como la piña y la fresa. Se usaba batería de cocina y existieron platillos famosos como bechamel y mirepoix, entre otros. Con Luis XVI se introdujo la papa a Francia y se implantó el champán como acompañamiento a los postres. En el siglo XVI, en España, ya se consumía papa y tomate. Se utilizaba la canela y el azúcar en la comida. En el siglo XVII se hacían 5 comidas diarias. Se usaba mucho el aceite y la manteca. Por ende, la comida no era gustosa por los franceses. Se escribió el libro El arte de la cocina, donde se decía cómo se realizaba un banquete en la corte española. Estaban a cargo de maestresalas y estos mismos supervisaban a los camareros. En el siglo XVI, el rey de Inglaterra introdujo la costumbre en la corte de lavarse las manos con agua perfumada antes y después de comer. En el siglo XVII se abrió la primera tienda de café en Oxford, Inglaterra. En el siglo XVIII se aumentó el consumo del té y se dio la revolución agrícola. Gracias a esto los cultivos mejoraron y por ende la alimentación era más completa. Ya podían comer carne fresca en todo el año. Qué bueno es poder saber todas estas cosas. Sí, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo por hoy. Hasta el próximo programa de Historias Curiosas de la Historia. Los esperamos el próximo martes a la misma hora de siempre.